nuestra sociedad. Gracias, señora Mirela. Podemos ir cambiando nuestra sociedad y transformándola desde el conocimiento, desde el reconocimiento también de los cuidados, como algo que podemos hacer todas y todos en sociedad. No solamente es la responsabilidad de las mujeres, sino también la responsabilidad de nuestros pares varones, de la familia, de la comunidad y por supuesto del Estado, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es un recorrido primero de la normativa, de cómo estamos en el marco normativo sobre cuidados en el Perú, y después vamos a ver algunos conceptos claves desde el enfoque de género que nos van a poder ayudar un poco más a entender de qué se tratan los cuidados, ¿no? Que es algo tan natural, algo que conocemos, tan cotidiano, eh, pero, pero que necesitamos algunas veces mayores elementos, mayores argumentos para poder decir que efectivamente los cuidados no solamente debe ser un tema de las mujeres y cómo lo resuelven en sus casas, como sea, como pueda, sino que también es un problema colectivo, un problema público, ¿no? Entonces vamos a ir viendo poco a poco. Me he basado en el marco conceptual sobre cuidados que fue aprobado el año pasado, en junio de 2021, por el Ministerio de la Mujer, a través de una resolución ministerial. Bueno, yo aprovecho en decir que también el año pasado acompañé al Ministerio de la Mujer a, digamos, a empezar el diseño del Sistema Nacional de Cuidados. Ahora voy a volver a integrarme al ministerio, me tomé una pausa, pero he estado ayudando en año y medio a la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres, porque el Sistema Nacional de Cuidados, eh, a partir del Ministerio de la Mujer, lo que hace es tener una concepción de que la distribución equitativa de los cuidados, la distribución entre la familia, la sociedad y el Estado, ¿no? De manera igualitaria de los cuidados, va a contribuir directamente con la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Muchas de nosotras hemos dejado de estudiar, hemos dejado de trabajar porque no tenemos quien pueda apoyarnos en el cuidado. Y esto repercute directamente a nuestra vida y a nuestro desarrollo profesional, económico, o nuestro proyecto de vida, el que tengamos, ¿no? Nuestros deseos, nuestro tiempo de cuidado, nuestro autocuidado, nuestro tiempo libre, todo ello repercute, la sobrecarga de cuidados repercute directamente en las mujeres. Entonces, desde el Ministerio de la Mujer, el Sistema Nacional de Cuidados y las políticas de cuidado en general se desarrollan a partir de esta dirección. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque es desde esta visión que se va a desarrollar las políticas de cuidado en el país, ¿no? Entonces, nuevamente, les digo, esta exposición se basa en el marco conceptual de cuidados que desarrolló el Ministerio de la Mujer el año pasado y lo aprobó en junio, ¿no? De 2021. Entonces, este marco de cuidados perdón, este documento de cuidados tiene cuatro ejes principales, ¿no? El análisis normativo, tiene nociones conceptuales sobre cuidado, que habla del cuidado como derecho, ¿no? Y da algunas recomendaciones al país en base a otras prácticas, a otras buenas prácticas de otros países, para que se pueda formular, se pueda diseñar e implementar un sistema nacional de cuidados desde el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, estos cuatro ejes temáticos se van a tocar en el documento conceptual sobre cuidados. Bien, entonces, pasando un poquito al esquema, ¿qué es lo que nos dice el análisis normativo? En el análisis normativo sobre cuidados vamos a ver que existe una esfera que es más bien internacional y otra que es nacional, ¿no? Todas ellas van a hablar sobre cuidados, no directamente, pero sí van a empezar a dar elementos importantes para empezar a establecer que el cuidado es un derecho, ¿no? Lo que vamos a ver, por ejemplo, en la constitución política del país, ¿no? El primer marco normativo en el país, es que no está expresamente mencionado en la constitución que el cuidado es un derecho, ¿no? Fundamental. Pero lo que vemos es que en la narrativa de los derechos, otros derechos, ¿no?
se puede dar fundamento al cuidado como un derecho fundamental. Es decir, que el marco normativo actualmente peruano desde la Constitución Política nos da las bases y los fundamentos para que nosotros podamos establecer que el cuidado es un derecho fundamental, ¿no? ¿Qué más dice la CEDAW? ¿Recuerdan la CEDAW, la conferencia ¿no? para la erradicación de la violencia contra la mujer? Esta primera conferencia eh, que se concretó como la primera Carta Internacional sobre los Derechos de las Mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí? En 1979, el Perú se ratificó años después, ¿no? Se adherió a esta carta luego de unos años. Pero lo que dice ahí expresamente, ya en 1979, ¿no? Que era necesario implementar servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres combinen, padres y madres, ¿no? Obviamente, pero acá solamente mencionaban los padres, combinen las obligaciones para con la familia, con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, ¿no? Especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados al cuidado de los niños. Entonces, desde la CEDAW ya vemos cómo se insta a los países, es decir, se recomienda a los países implementar servicios públicos para que puedan compatibilizar el trabajo con las responsabilidades familiares. Entonces, este es un marco normativo internacional. El primero es la Carta Internacional para favorecer los derechos de las mujeres, ¿no? Para contribuir con los derechos de las mujeres. Entonces, vemos que muchas políticas públicas se refieren a este marco normativo que es la CEDAW, pero es importante reconocer que a partir de ese año ya se está recomendando a los países implementar este tipo de servicios, ¿no? Que se dirige acá expresamente a las niñas y niños, ¿no? No se habla en amplio, pero digamos, por prioridad, ¿no? Porque lo que vemos es que justamente en esta época en la que las niñas y niños son pequeños, justamente es la época en la que las mujeres tienden a desertar, tienden a salir del mercado laboral y luego volver a ingresar es muy difícil. Y cuando lo hacen, lo que pasa es que tienen empleos precarios, ¿no? Bajos sueldos, sin derechos laborales. Lo que va a pasar es que tienden a pedir medio tiempo en lugar del tiempo completo. Entonces, todo lo que va a pasar ahí es que tengamos un problema, ¿no? Tengamos ya problemas, no desde ahora, sino en adelante. Ya nuestra inserción laboral va a repercutir también cuando vamos a pedir una pensión contributiva, ¿no? Vamos a pedir que justamente lo que tengamos, ¿no? Ya cuando ya no trabajemos, lo que vamos a hacer es que vamos a recibir una pensión pequeña, ¿no? Por ejemplo, las que no son las pensiones no contributivas, como las que tenemos contigo, ¿no? O las pensiones que tienen que ver con pensión 65, ¿no? Que comparadas con las pensiones comparadas con las pensiones de la ONP, por ejemplo, o de la AFP, es demasiado poco. Entonces, cuando no trabajamos, ¿no? Con derechos laborales, lo que hacemos es no contribuir con con un sistema de pensiones. Entonces, al final, la sobrecarga de trabajo lo que hace en las mujeres es irlas sacando del mercado, sacando de la autonomía, o sea, menguando su autonomía económica desde el inicio, ¿no? Desde la época en que se pueden ir insertando laboralmente, hasta después cuando ya tienen un sistema de pensión precario, ¿no? Que no las tienen en cuenta, ¿no? Ya, tal vez luego podemos hablar de unos sistemas de pensiones que sí tienen en cuenta a las mujeres que cuidan, ¿no? A familiares, cuidadores. Pero en todo caso, lo que estamos viendo es que se trata de visibilizar esta falta de compatibilidad, ¿no? Entre lo laboral y entre las responsabilidades familiares. Entonces luego lo que vamos a poder ver es que la OIT
también hace un llamamiento a los países, también convoca a los países para que se den cuenta que hay responsabilidades familiares que hay que cumplir siendo trabajador o trabajadora, ¿no? Y entonces lo que hace es que recomienda a los estados a través del convenio 156, ratificado en el Perú, ¿no? Que se desarrollen servicios comunitarios, públicos o privados para la asistencia a la infancia y de la familia, considerando las necesidades de las madres y padres trabajadores, ¿no? Entonces, podemos ver que existe, perdón, tenemos entonces la OIT, también tenemos el Consenso de Brasilia, tenemos el Consenso de Santo Domingo. ¿Y por qué les hablo específicamente de estos instrumentos internacionales? Son los instrumentos que van a adherirse, que van a fortalecer a los países a través de la adhesión a ellas, a estos compromisos que favorecen los derechos de las mujeres y favorecen favorecen a la meta de que es garantizar la igualdad de género entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, estos consensos que estamos viendo acá, el consenso de Brasilia en 2010, el consenso de Santo Domingo en 2013, la estrategia de Montevideo de 2016 y hasta el compromiso de Santiago de 2020, todas ellas en favor de la igualdad de género, lo que hacen es reconocer el derecho al cuidado como un derecho humano, un derecho fundamental, en el cual los estados deben hacer algo para garantizar, o sea, un derecho es justamente la posibilidad de las familias, de los ciudadanos, de las ciudadanas, de exigir al Estado de que se cumpla, como el derecho a la salud, como el derecho al trabajo, como el derecho a la educación. Entonces, si estamos reconociendo que el Estado no nos puede garantizar ese derecho, nosotros tenemos la, la potestad, tenemos la capacidad, porque una ley nos lo permite, de exigir al Estado que esto se cumpla. Es decir, ya existe el marco internacional suficiente para decir que evidentemente el derecho, el cuidado es un derecho humano, es un derecho fundamental. Ahora, estas son solo recomendaciones y los países se adhieren a esas recomendaciones, es decir, se comprometen a cumplir con esas recomendaciones. Pero y se toman su tiempo, digamos, ¿no? O sea, no se comprometen a decir, digamos, el próximo año yo voy a implementar una ley. No funciona así, simplemente es un compromiso y es a lo que se adhiere la ciudadanía para decir, mira, tú te has comprometido a esto y no lo estás cumpliendo, ¿no? Esa es la parte de la exigibilidad, de cuando se reconoce un derecho. Pero luego podemos ver que en el compromiso de Santiago, el más reciente, ¿no? Lo que se hace es recomendar diseños, sistemas integrales, como el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, ¿no? Que incluya políticas articuladas sobre el tiempo, los recursos, las prestaciones y los servicios públicos universales y de calidad. Es decir, no solamente los servicios públicos de cuidados son necesarios, sino un conjunto de políticas que puedan acompañar tanto a la persona que recibe cuidados como a la persona que provee cuidados, ¿no? Estamos hablando de políticas integrales, políticas intersectoriales, donde cada sector, por ejemplo, educación, salud, desarrollo, cultura, se va a poder hacer cargo, de acuerdo a sus competencias, de brindar servicios, programas, talleres, capacitaciones, una serie de acciones que van a fortalecer ese derecho, que van a hacer que el Estado mismo garantice ese derecho al cuidado. Entonces, por eso se habla, y esto de lo que yo le digo, que es compartido entre la familia, entre la sociedad y entre el Estado, esto se llama la organización social de los cuidados. Es la forma en cómo se va a distribuir los cuidados a nivel de la sociedad
Y esto tiene un nombre que se llama Organización Social de los Cuidados, ¿no? Como pueden ver, en la estrategia de Montevideo, lo que recomiendan es a los países tener en cuenta esta Organización Social de los Cuidados, que es una responsabilidad que debe ser compartida por hombres y mujeres y redistribuida entre las diversas formas, ¿no? Entre las diversas formas de familia, las organizaciones sociales, las comunitarias, la empresa y el Estado. Algo que no hemos tocado es la comunidad, pero es muy importante, ¿no? Entonces, a partir de lo que sugieren estas organizaciones, perdón, estas convenciones, estos compromisos internacionales, lo que va a hacer es que releve, digamos, de importancia, ponga énfasis en esta responsabilidad, que no solamente debe ser de la familia, ¿no? Porque ya sabemos en la familia lo que ocurre, al final, ¿no? Son las mujeres las que cargan, sino que no solamente es la familia, sino los cuidados contribuyen a la familia, a la sociedad, a la comunidad y también al Estado, ¿no? Y por ello, todos ellos son responsables, tendrían que ser responsables de los cuidados. Entonces ahí nace este concepto, ¿no? De la Organización Social de los Cuidados, que luego se va a pasar en el 2020 a decir, ya, vamos a tomar acción. Entonces, ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Bien, la acción, la implementación o la solución, digamos, a este problema de cuidados, ¿no? Y esta sobrecarga, es que se haga o se implemente un sistema nacional de cuidados, ¿no? Un sistema integral nacional de cuidados, que es como lo que hay en otros países, por eso luego lo podemos hablar también. En otros países existen sistemas de cuidado, existen políticas de cuidado mucho más avanzadas, desarrolladas, que ya tienen por lo menos una década de implementado. Entonces, este es el marco internacional, ¿no? Eso es lo que les comentaba. Y finalmente, lo que el país también, ¿no? Que sí, que digamos, que está persiguiendo esta Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene objetivos de desarrollo sostenible, que tiene metas, ¿no? Una de ellas es la meta 5.4 de la ODS 5, ¿no? Que a nivel internacional, ustedes saben que a nivel internacional los países se juntan para cumplir estos compromisos de desarrollo sostenible. Y más si el país quiere integrarse a una organización como la OCDE, digamos, donde los países que se juntan, ¿no? Con los países que se reúnen en la OCDE tienen ciertos estándares de calidad de vida, ¿no? El país está pensando en postular, o sea, bueno, el país hasta ahora no lo invitan para postular, pero digamos que estamos anhelando, estamos queriendo que nos inviten, ¿no? Pero para ello tenemos que cumplir ciertos requisitos, ciertas metas, ¿no? Y una de ellas, ¿no? Que el país lo reconoce como una meta a cumplir, es reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, ¿no? Promoviendo la corresponsabilidad compartida entre el hogar, la familia, según procede en cada país. Entonces, vemos hasta acá que hay un marco normativo internacional importante sobre los cuidados que los reconoce como derecho, que reconoce que no solamente la familia es la responsable máxima de los cuidados de las personas en situación de dependencia, sino que también existe toda una serie de actores de involucrados que van a tener que garantizar que las personas estemos cuidadas, ¿no? Entonces, ¿qué dice el análisis, qué dice las normas nacionales? ¿No? Como ustedes bien conocen, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, ¿no? Aquí también lo que hace es que esta convención reconoce que se requieren de cuidados, ¿no? Para garantizar la supervivencia, la autonomía progresiva y el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esto por un lado, nosotros estamos adheridos a esta convención. Ahora, las personas con discapacidad tenemos dos grandes marcos, ¿no? Uno es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se reconoce que las personas con discapacidad deben disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones
que el resto de la sociedad, ¿no? Esto ya sea que sea una persona que reciba cuidados, asistencia, apoyo, o que sea una persona que brinde los cuidados o las asistencias, los apoyos. Entonces, de ambos lados, ya sea que esté en un lado o el otro, lo que se quiere es que sean sea el cuidado eh, recibido o brindado, pero que esté en condiciones de igualdad, que sean justas y que estén dados con dignidad, ¿no? La otra ley o la otra norma a la que tenemos que adherirnos si estamos hablando de cuidados es la ley número 29973, ¿no? Es la Ley General de la Persona con Discapacidad, que ahí establece claramente el derecho a vivir de forma independiente y a recibir servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios como el acceso a tecnologías de apoyo, dispositivos y la ayuda compensatoria para atención, habilitación y rehabilitación, ¿no? Justamente esto, lo que se quiere es que las personas con discapacidad se puedan insertar normalmente en la sociedad, ¿no? Porque partimos desde la visión de que las personas con discapacidad tienen una discapacidad no por sus propias condiciones, sino porque existe una sociedad que les imposibilita que puedan desarrollar su vida con plenitud, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es que se puedan garantizar, que se pueda cumplir este marco normativo a partir de, ¿no? Como ya lo vimos, existen, no solamente las mujeres tenemos que estar involucradas o ser las principales involucradas en el Sistema Nacional de Cuidados o la política de cuidados, sino también existen las personas que, ¿no? Tienen una condición que ya sea por su edad, ya sea que tienen alguna discapacidad o ya sea que tengan una enfermedad crónica, ¿no? Requieren de cuidados, ¿no? Entonces, hay dos lados, ¿cierto? Cuando pensamos en políticas de cuidado o pensamos en abordar los cuidados. Entonces, perdón, estoy viendo el chat. Este es el marco normativo general, hay más normas, ¿no? Para las personas con discapacidad, y este es para las personas adultas mayores, ¿no? Que también tenemos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos, ¿no? De las personas mayores, que fue justamente ratificada el año pasado, ¿no? Y la Ley 3490, ¿no? Sobre la Ley de la Persona Adulta Mayor. En ambos, y ahora también existe la política nacional, ¿no? Del adulto mayor, que no lo he incluido ahí, y porque tampoco en el marco conceptual se incluye, pero bueno, les comento que también incluye como objetivo principal, como uno de sus principales objetivos, el garantizar el derecho al cuidado, ¿no? Entonces, como vemos, el país va fortaleciéndose en un marco normativo, el cual luego va a permitir, sobre la base de estas normas, poder implementar políticas más palpables, ¿no? Políticas que sí se sientan a nivel de la sociedad, con servicios, con programas, con talleres, con capacitaciones. Entonces, lo vemos, o sea, como nosotros como sociedad, como ciudadanas, lo vemos muy lento, pero en realidad se está avanzando en la normativa. Y esto es una muestra de lo que se va teniendo, ¿no? Otro eje importante, ¿no? De este marco conceptual es, perdón, esto es algo más del análisis normativo sobre la corresponsabilidad familiar, que también está legislado, ¿no? Y que es importante también tenerlo en cuenta. Eh, porque lo que dice es que al interior de la familia también se debe garantizar la corresponsabilidad, ¿no? Pero también se requiere, y la misma ley lo dice en su artículo 7, la promoción de servicios de cuidado infantil en los centros laborales públicos y privados. Esta necesidad también se incluye aquí en este decreto legislativo 1408, ¿no? Que ya que lo tenemos ahí. Bien, entonces, otro eje importante en este documento es algunos conceptos, 5 conceptos que los vamos a ver aquí,
desde el enfoque de género y desde el enfoque de los derechos humanos también, ¿no? Tenemos la división sexual del trabajo, que muchas de nosotras conocemos de qué se trata esto, ¿no? La división por sexos, ¿no? Que es para a hombres les va a corresponder ciertos trabajos porque ellos están como más apegados a la esfera pública, y en cambio a las mujeres lo que se nos va a hacer es asignar otro espacio, un espacio privado, el de la casa, donde nos corresponden ciertos roles en este espacio, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en la figura tenemos un espacio, tenemos una imagen hacia arriba y otra hacia abajo, ¿no? Lo que podemos ver hacia arriba es una imagen en la que visiblemente el hombre se encuentra pues ganando dinero, ¿no? Se encuentra rodeado de ciencia, rodeado de producción, ¿no? Es más, es un campeón, ¿no? Porque se le reconoce toda esta productividad y se le reconoce su contribución a la economía. Pero por debajo, como vemos, mira, hay una mujer ahí abajo de cabeza que está asociada al espacio de la casa, al espacio privado, ¿no? Al cuidado de los animales, de la comida, de la enseñanza, eso que se hace en casa y no hace más que reproducir la vida, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es reproducir la vida. Porque si no hubiera comida preparada en casa, si las cosas no estuvieran limpias, si la ropa no estuviera, ¿no?, en buen estado, ordenada o planchada, a veces todavía hay gente que plancha. Perdónenme, pero yo ya no, ya me he rehusado a planchar. Yo solo lavo, doblo y meto. Pero si no existieran todas esas actividades, ¿no?, que se hacen en casa, los trabajadores, las trabajadoras no podrían salir, ¿no? No estarían pues desnutridos, estarían cansados, no dormirían bien, no tendrían ropa limpia, no podrían hacer diversas actividades para el mundo exterior, ¿no? Hacia la esfera pública de lo que hablamos, ¿no? Entonces, eso es reproducir la vida, ¿no? Con los niños y las niñas, también lo que hacemos es cuidarlas, administrarles medicamentos, llevarlas al hospital, llevarlas a las terapias, hacerles las mismas terapias en casa. Lo que hacemos es reproducir la vida, ¿no? Pero esto es totalmente invisibilizado, porque se hace en un espacio privado, se hace sin remuneración alguna, se hace sin reconocimiento alguno, se hace en soledad muchas veces, ¿no? Porque no contamos con las redes necesarias de apoyo. Entonces cada vez nos vemos más invisibilizadas. Pero los hombres no. Normalmente, estando en la esfera pública, esto es mucho más visible. Y entonces esta es la división sexual del trabajo al que nosotros siempre nos remitimos cuando hablamos desde el enfoque de género y hablamos de cuidados, ¿no? Entonces, esto es reproducción privado para las mujeres, ¿no? La reproducción de la vida, el espacio privado asociado a las mujeres, y la producción, es decir, esto, ¿no? De producir en una fábrica, producir en un trabajo, producir en la oficina, producir, y en el espacio público esto está asociado a los hombres, ¿no? Y por supuesto tiene una diferencia también a nivel de remuneración, ¿no? En el espacio privado no se remunera y en el espacio público se remunera. Y por ello es medido y en jerarquía, ¿no? Quien trae más dinero en la casa tiene mayor poder de decisión, tiene mayor autonomía y por lo tanto puede, pues, tomar ciertas decisiones en lugar de la otra persona que no recibe ninguna remuneración y que no, digamos, no está habilitada para tomar decisiones, ¿no? Entonces, sí tiene un problema. Que la división sexual del trabajo sea así para hombres y para mujeres tiene un conflicto, porque está puesta una sobre otra, ¿cierto? Una vale una vale más que la otra. Entonces, eso quiere decir la división sexual del trabajo, ¿no? ¿Qué más? Tenemos el trabajo doméstico no remunerado, un poquito más ampliando el término de la reproducción. El trabajo doméstico no remunerado, ya lo sabemos todas, son todas estas atenciones prestadas, ya sea a un pariente,
pariente, a un amigo, amiga, ¿no? Porque muchas veces lo que vemos es que la vecina es quien nos apoya con el cuidado de nuestra niña o de nuestro niño, ¿no? O algún pariente cercano, ¿no? Entonces, pero siempre está asociada a la mujer, ¿no? Ya sea la abuela, la tía, la prima, la vecina, ¿no? La pariente lejana, ¿no? Siempre está asociada, ¿no? Entonces, esto incluye, ¿no? El cuidado cuando se tiene una discapacidad física o de aprendizaje o enfermedad, incluyendo enfermedades mentales, y también incluye la crianza de las niñas y niños, ¿no? Porque lo que vemos aquí es un trabajo, un trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo, porque nos demanda tiempo, nos demanda esfuerzo, nos demanda una carga mental, ¿no? Es un trabajo, efectivamente, es un trabajo y hay que reconocerlo como trabajo. Lo cual no quiero decir que tenga que ser remunerado, porque hay trabajos que son remunerados y hay otros trabajos que no son remunerados, pero la labor de padres o de madres que tenemos muchas veces, no es remunerada, pero no quiere decir que no sea un trabajo, ¿no? Que no sea esforzado, que no demande de nuestro tiempo y no nos recargue mentalmente y físicamente, ¿no? Hay que reconocerlo como tal. Ahora, cuando tenemos tanta sobrecarga de trabajo, lo que va a pasar es que caemos en la pobreza de tiempo, porque muchas de nosotras no podemos dormir lo suficiente, no tenemos un tiempo libre, y si lo tenemos muy recortado y una vez al año, ¿no? Cuando nos ponemos a leer o a formarnos, muchas veces parecemos personas ociosas que no nos estamos, digamos, esforzando, ¿no? Por las personas a las que tenemos a nuestro cargo. Que las mujeres tomemos tiempos libres, se nos ve como que estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero eso es justamente la pobreza de tiempo, porque actualmente lo que vemos es la pobreza monetaria. Se dice el Perú tiene 40% de pobreza hace unos meses, ¿no? Cuando se disparó la pobreza, hace un año teníamos 20%, luego se determinó 40%, ahora estamos en 30% de pobreza monetaria. ¿Por qué? Lo que hace el país, el Ministerio de Economía, es medir, ¿no? Una canasta básica de servicios y de productos, ¿no? Dice, esta canasta básica vale 800 soles, ¿no? Y si estás por debajo de esos 800 soles, eres pobre. Y si estás por encima, ya no eres pobre. Más o menos así, en términos simples, ¿no? Si me escuchara mi esposo, que es así como medio loquito con esas cosas, con los temas de medición y eso, me diría que estás hablando. Pero más o menos en sencillo es eso, ¿no? Tener una línea, que es la línea de pobreza. Si estás por encima de la línea de pobreza económica, ya no eres pobre, por debajo de la línea de pobreza eres pobre. Pero esto nada más cuenta lo monetario. No, si no duermes, por garantizar el mínimo de la canasta básica, y puedes, ¿no? Estar por encima de la línea, entonces ya no eres pobre, pues, ¿qué te quejas, no? Pero no estás durmiendo, pero duermes 2 horas al día, pero no sales, pero no te autocuidas, ¿no? No tienes tiempo para formarte, pero no importa, no eres pobre. Actualmente la visión de la pobreza es esa, ¿no? La visión de la pobreza monetaria, y no teníamos en cuenta la pobreza de tiempo, ¿no? Que ya existen estudios en el 2014, Arlet Beltrán, ¿no? Un economista de la Pacífico, lo que hizo fue determinar esta pobreza del tiempo, y si el Perú tenía, imaginemos, 20% de pobreza, si le añadimos la pobreza de tiempo a las familias, el Perú tendría un 30% de pobreza. La pobreza se dispararía. Bien, por eso es importante tener en cuenta estos conceptos, ¿no? ¿Qué más? Algo también valioso, ¿no? que se ve en términos de políticas públicas, en términos de acción desde el Estado, es la valorización y la formalización del trabajo de cuidado, ¿no? Esta valorización, ¿por qué? Porque ya lo comentamos, ¿no? No existe un reconocimiento, ¿no? Del trabajo
No existe el reconocimiento del trabajo no remunerado, ¿no? Más que el reconocimiento social en el Día de la Madre, cuando dices, mamita, gracias por preocuparte por mí, mamita, tú lo das todo, mi mamá me tiene preparada la comida. Ese es un reconocimiento social y muchas veces no lo recibimos, ¿no? Pero también se debe reconocer que los cuidados aportan a la economía. ¿Y cómo aporta la economía? Ahí tenemos también el marco normativo, la ley 29.700, que hace que el país esté obligado a medir esta contribución de los trabajos, del trabajo no remunerado, ¿no? Que realizan en su mayoría en un 80% las mujeres. Entonces, ¿qué dice esta ley? Lo que va a decir esta ley es que el país está Disculpe, obligado. señorita Diana. Disculpe, Perdón, señorita sí. Diana. Por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos? Parece que es Talía Ocaña. Ya está, ya está. Gracias. Estamos. Entonces, esta ley lo que obliga al Estado es justamente que valoricemos económicamente cuánto valen los cuidados, ¿no? Y en el país se hizo este ejercicio en el año 2016, ¿no? Y lo que se hizo es que efectivamente el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico no remunerado aporta al país más del 20%. Es decir, más que el sector comercio, más que el sector infraestructura, más que la minería, ¿no? Más que otros sectores, si se valorizara y si se pusiera en valor el trabajo doméstico no remunerado, valdría más del 20% del PBI nacional, ¿no? Y en ese 20% sabemos que más del 80% es un trabajo que se ha realizado a partir de las mujeres del Perú, ¿no? Entonces, como vemos, el reconocimiento es importante, el reconocimiento social, pero la valorización económica pone en evidencia que efectivamente el trabajo no remunerado es importante para que el país se siga sosteniendo, para que el país pueda seguir produciendo como produce, para que las niñas, niños, personas con discapacidad, las personas adultas mayores estén debidamente cuidados, porque si no, le costaría millones y millones al país, al Estado, tener bien cuidadas a estas personas. Entonces, eh, por este lado tenemos la valorización y la formalización. Cuando hablamos de la formalización de los cuidados, estamos diciendo que efectivamente las mujeres no nacemos con este don espiritual natural que nos da Dios para cuidar. Eso no es real, nos forman para cuidar. Desde chiquitas nos están diciendo, toma tu muñeca, cuídala, y los niñitos cuidan a su carro, lo lavan, juegan con los dinosaurios, no sé, son obreros, son doctores, ¿no? Mientras las niñas tienen que estar pegadas a su muñeca y cuidarla, ¿no? Y después cuando crecen les enseñamos a cocinar, a limpiar, a barrer los cuartos, a tender las camas, incluso de los hermanos hombres, ¿no? Les decimos, mira, si no aprendes a cocinar no te vas a casar, ¿no? Nunca vas a salir de esta casa si no aprendes a cocinar. Este, no sé, cuando son adultas y cuando tienen 30 años y aún no salen de la casa, aún no se han casado, no tienen hijos, les preguntamos, ¿no? ¿Por qué cuándo vas a tener hijos? ¿Te vas a quedar sola? Ya estás grande, se te va a pasar el tren, ya tienes novio, ya te vas a casar, ¿y para cuándo el hijo? ¿No? Entonces, muchas cosas, muchos pensamientos se nos instalan a las mujeres a diferencia de los hombres, ¿no? A diferencia de los hombres que son socializados de manera diferente, ¿no? Son educados de manera diferente. Entonces, por lo que queremos decir que los cuidados no nos nacen naturalmente, o sea, no somos seres humanos que nacemos con los dones del cuidado, no, para nada, se nos educa así, ¿no? Y a los hombres de manera diferente. Entonces, por eso se hace un reconocimiento de que debe existir la formalización de los cuidados. Porque, ¿qué pasa? Cuando una mujer
es trabajadora del hogar, ¿verdad? Se le ofrece un sueldo bajísimo, no se le considera sus derechos laborales y se le explota, ¿no? Se le dice, señora, usted va a tener un horario hasta las 5 de la tarde, pero de repente voy a llegar tarde y usted va a tener que quedarse, ¿no? O las personas que trabajan cama adentro. Es terrible, es una explotación total, porque la persona no tiene un tiempo libre, no sale a su hora, no duerme tranquila, a veces tiene que cuidar de madrugada a la niña, niño, o a la persona que tenga a su cargo, las tiene que cuidar. Entonces, eso parte de que no existe una formalización de vida, no existe una fiscalización, no hay un seguimiento de la norma, eh, y esto sigue sin cumplirse, sigue sin respetarse los derechos laborales de las mujeres que trabajan en el hogar, ¿no? Y por eso se exige la formalización y la valorización del trabajo doméstico y de cuidado, ¿no? Cuidados ahora se habla de que es en general, ¿no? El trabajo doméstico, es decir, las labores domésticas que se hacen, y el trabajo de cuidado, que es como más directo, ¿no? Pero ahora se habla de cuidados para todas las labores domésticas y las labores de cuidado directo, ¿no? Que se hace para las personas. Eh, Efectivamente, ¿no? Alguien comenta aquí que si estás sola en ese cuidado no duermes nunca bien. No, no, no se duerme bien, no se duerme, no se trabaja, no se forma no vive mentalmente bien, la carga mental es sumamente grande, ¿no? Eh, y existen ya repercusiones no solamente a nivel económico, ¿no? Sino que a nivel psicológico. Existen también otras repercusiones que van mellando, que van haciendo que el proyecto de vida de las mujeres ya no sea el que ella soñó, el que ella esperaba, por la que ella trabajó, no, sino que se va adecuando a las necesidades de las personas, ¿no? De su familia, de la sociedad. Entonces, podemos ver aquí también cómo llegamos a decirle al Estado que efectivamente aquí hay una crisis de cuidados. Es decir, las mujeres no podemos seguir sosteniendo los cuidados como lo venían haciendo hace años, por años, las mujeres en sus casas. Ya no podemos, porque las mujeres ahora necesitamos trabajar, estamos mejor formadas, estamos teniendo mayores conocimientos, ya sea que hayamos ido a la universidad, ya sea que nos hayamos puesto en círculos como estos a conocer mayores, a tener mayor información, ya sea que nos hemos juntado con nuestras pares y nos estamos fortaleciendo en estos conocimientos. Es decir, ya sea que por distintas formas nosotros estamos exigiendo mayores derechos, o estamos exigiendo nuestra autonomía, ¿no? Es decir, la visión de las mujeres está cambiando y está transformando. Y no solamente la visión de las mujeres, sino que las dinámicas familiares también van cambiando. Porque estas mujeres que nos insertamos laboralmente, lo que hacemos es que cambiamos la dinámica familiar porque ahora hay un hueco en casa. Ahora, ¿quién cuida? ¿No? Y se crea como desestabilidad ahora, ¿no? Y bueno, un elemento entonces de la crisis de los cuidados es que justamente las dinámicas familiares han variado, ¿no? Las mujeres ahora ya no nos podemos quedar en casa, ¿no? Porque las condiciones de vida, porque también subió todo y entonces ya no nos podemos quedar en casa, necesitamos otro ingreso en la familia. Entonces, vamos y trabajamos. En segundo lugar, las mujeres ya no tenemos 6 hijos, ¿no? Ya no tenemos 7, como en el año 1950, donde el promedio por mujer era 6.5 hijos, ¿no? Por mujer. Ahora el promedio es de 2.4, ¿no? Y en países de Europa es casi 1. Muchos países no llegan ni a 1. Entonces, lo que podemos ver es que cada vez hay menos gente joven, potencial cuidadora, para toda esa masa de personas adultas mayores que necesitan ser cuidadas. Ese es otro elemento de la crisis de cuidado. Hablamos de la dinámica familiar que cambia a raíz de la inserción laboral de las mujeres. Y en segundo lugar está este elemento demográfico, ¿no? Que tiene que ver más con la población,
que tiene que ver con justamente que la población joven se va reduciendo, mientras, ¿no?, las personas mayores, las personas mayores que cada vez conforman mucho más, que hay una mayor cantidad de personas mayores, las cuales ya no trabajan, eh, porque tampoco ya no tienen el deber de trabajar, ¿no? Ellas están justamente en una etapa en la que se tiene que cuidar de ellos y se tiene que garantizar que sigan viviendo, que tengan estándares de calidad, ¿no?, buenos, que tengan un bienestar, ¿no?, que sea favorable para ellos y que sobre todo se garantice la autonomía de las personas, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de la sociedad, van cambiando también las dinámicas, y no solamente las dinámicas en la familia, sino que a nivel de toda la sociedad. Entonces, estos dos elementos, que son los más importantes, digamos, determinan las crisis de cuidado, ¿no? Que efectivamente lo hacen ver como un problema público. Ya no es un problema familiar que se resuelve en familia, que vamos, tú ves cómo te cuidas. No, este ya es una crisis a nivel global que se está haciendo cada vez más palpable, que los países cada vez lo ven más, cada vez tienen mayores problemas para poder solucionar las necesidades del cuidado, y que justamente están, eh, nos hacen pensar en todas estas formas de estas estrategias, ¿no? Que recomiendan a los países formar esos sistemas nacionales de cuidado, ¿no? Entonces, esto es uno de los principales conceptos que quería que vean, ¿no? Y creo que es importante que manejemos algunos de estos conceptos que todos vienen de las teorías feministas, del enfoque de género, que muchas veces creamos o no en el enfoque de género, em, nos ha dado la posibilidad de ir cuestionando cómo está conformada y distribuidos los cuidados en la sociedad, ¿no? Desde el enfoque de género, desde las teorías feministas, se han venido dando algunos conceptos que nos permiten pensar en que hay mayores posibilidades o sea, que hay posibilidades de cambio, que se puede transformar esta distribución de los cuidados, y que en la actualidad es injusta, ¿no? Eh, Bien, entonces, estos son las nociones conceptuales un poco que se manejan en el marco conceptual de cuidados que les comento, ¿no? Que es el documento oficial del Ministerio de la Mujer, pero que conforma un marco importante, ¿no?, para estos círculos, ¿no?, para lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no?, para las formaciones. También es un instrumento importante para el momento del diseño de las políticas de cuidado, para que lo tengan en cuenta el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social. Todos estos ministerios, de hecho, tienen conocimiento de este marco conceptual, y en base a es que se van a ir formulando y se va diseñando las políticas de cuidado en el país, ¿no? Como les comentaba también, el cuidado como derecho es importante que lo tengamos en cuenta, porque actualmente la Constitución no está colocado como tal, como ya les decía, ¿no? Pero todos los derechos que se establecen en la Constitución política dan fundamento necesario y vasto para poder exigir el cuidado como un derecho. Es decir, nosotros necesitamos una ley, necesitamos un marco normativo que reconozca que el cuidado es un derecho humano fundamental, ¿no? Y es que existen, y para esto, ¿no? No solamente basta el enfoque de género, que lo trae a colación, sino que también necesitamos tener un enfoque de derechos, ¿no?, de derechos humanos. Y entonces, este enfoque de derechos tiene algunos principios, ¿no?, que son el principio de igualdad y no discriminación, que es la protección prioritaria de grupos en situación de discriminación histórica, ¿no? Son un conjunto de principios que hacen que justamente fortalezcan el cuidado y se reconozca como un derecho fundamental, ¿no?
Entonces, esto es lo que también vemos en el marco conceptual, ¿no? Sobre el documento que les comento. El reconocimiento del cuidado como derecho humano implica que todas las personas tienen derecho a cuidar y a ser cuidado en condiciones de calidad e igualdad y a cuidarse, ¿no? Que es el autocuidado. Este reconocimiento del cuidado como derecho genera obligaciones y responsabilidades estatales, ¿no? Como les comentaba, el derecho al cuidado tiene dos dimensiones. El derecho a recibir cuidados, ¿no? Que son las personas en situación de dependencia o de fragilidad, y las personas que brindan cuidados. Ambas personas tendrían que tener garantizado la provisión de cuidados y la dotación y el recibimiento de cuidados en condiciones dignas y de igualdad, ¿no? ¿Qué quiere decir dignas? Que tengan estándares de calidad, que si vas a un servicio público no tengas miedo de dejar a tu niña, niño, ¿no? Al cuidado de otras personas, y que si tú brindas cuidados, lo hagas en condiciones dignas, es decir, que tengas tiempo para el autocuidado, que si necesitas capacitación, las tengas, porque no te puedes seguir matando la espalda al seguir cargando a esa persona, porque, porque necesitas ciertas estrategias para poder abordar la autonomía de tu persona adulta mayor, ¿no? Porque, es decir, necesitas capacitación, porque una vez más los cuidados son un trabajo y necesitan cierta especialidad. Porque cuidar a niñas y niños no es fácil, porque la crianza es difícil, porque las personas con discapacidad a nuestro cargo tienen diversas condiciones que hacen que nosotras manejemos diversas estrategias para poder justamente darles autonomía, la autonomía que necesitan, ¿no? O sea, esta promoción, no solamente para personas con discapacidad, sino también para las personas adultas mayores. Entonces, las personas que brindamos cuidados necesitamos también políticas, abordajes que nos permitan dar cuidados y garantizar nuestro autocuidado de forma en condiciones dignas y de igualdad. Entonces, esto es reconocer el cuidado como un derecho, ¿no? No solamente que el Estado nos brinde servicios de cuidado y ya, ¿no? Sino que exista una debida dotación de los servicios de cuidado, debida dotación de las capacitaciones o de las habilidades de las personas que cuidan, las familiares o familiares que cuidan en casa, y que también tengamos este reconocimiento del tiempo libre, del autocuidado, del derecho a la formación y de la formalización de los cuidados, ¿no? Eso es un poco de lo que estaba hablando, y les invito ahora a que podamos ver un video súper importante. No sé si... Ay, ya sé. Pero bueno, me dicen si se puede escuchar. Un momentito. ¿Se escucha, señora Mirela? ¿O alguien me puede decir? ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Sí, pero bajito parece. Sí se escucha un poco. Volumen. A ver. Pero está subtitulado, no hay problema. Sí, Perdón. en Pisco sí se escucha. ¿Sí se escucha bien? ¿Tenemos problemas con el audio o no? Si no, lo vemos desde la misma plataforma de YouTube. Creo que sí, señorita Diana, mejor. Ya, bien. Lo compartimos desde el mismo YouTube entonces. Sí, gracias. Compartir aquí. ¿Mejor? ¿El volumen cómo está? ¿Está al máximo? Perdón, tal vez no se escucha, no se está compartiendo el A ver, audio. Compartir sonido. Ahí está.
Ya, ahora creo que ya se va. Que muchas veces damos o recibimos sin darnos cuenta. Hay quienes Perdón. cuidan en soledad y quienes cuidan en compañía. Hay personas a quienes el cuidado les cuesta más, otras a las que les cuesta menos. Ese cuidado que nos une, hay que contarlo. Muchas gracias por participar de esta experiencia. Voy a hacer unas preguntas muy simples. Cada vez que ustedes quieran responder que sí, van a dar un paso hacia adelante. En el caso de que quieran responder que no, se van a mantener en el lugar. ¿Empezamos? ¿Durante tu infancia alguien te cuidó? ¿Tu principal cuidadora fue una mujer? ¿Cuidas a alguna persona que lo necesita? Como que hasta que capaz no te toca vivir una situación de cuidado, no sos consciente de eso. Les voy a nombrar distintas tareas de cuidado. Si la hacen, avanzan. Higienizar, bañar o vestir. Dar de comer. Realizar paseos recreativos. Trasladar a la persona a un centro de salud. Administrar medicación. Trasladar a la escuela o a instituciones educativas o recreativas. Realizar trámites para o con una persona mayor o con discapacidad. ¿Realizás trabajo doméstico en tu hogar? No puedo decir solamente mujeres porque había también hombres. Las que más avanzaron fuimos las mujeres. Barrer, lavar los platos. Cocinar. ¿Te parece injusta la forma en que se reparten las tareas de cuidado y domésticas en tu hogar? Las tareas de cuidado también es un trabajo no remunerado. Y esto hay que decirlo, y con todas las letras. Las mujeres siempre estamos naturalizadas a ser las que nos encargamos de los cuidados. Un poco se intenta modificar, o por lo menos hay gente que tratamos de equiparar un poco la balanza, ¿no? ¿Sentís que no podés contar con alguien para el cuidado de las personas a tu cargo? Vos cuidás y te dejás cuidar o solamente das. Porque ahí te pones a pensar a vos quién te cuida. Me preocupó el que iba avanzando muchísimo porque sentí que iba quedando descuidada. Como que yo veía que estábamos hablando de cuidados y que esa persona estaba quedando descuidada. En la medida que avanzaba me daba cuenta que las que avanzaban también en mis costados eran mujeres, que evidentemente tenían el cuidado absoluto de las personas. ¿Tuviste que abandonar los estudios primarios, secundarios o superiores por tener que cuidar a una persona? Con mi condición, la gente me mira a mí asombrado, ¿no es cierto? Y yo conté cuántos cuadrados había 10, y yo estaba en el 5 o 6. Y yo dije, estoy en el medio, quedé en el medio. Y dije, wow. ¿Alguna vez dejaste de asistir a una reunión de trabajo? Les pregunto a las personas que trabajan de manera remunerada en trabajos de cuidado. ¿Consideran que su trabajo es valorado por la sociedad? Cuando preguntaron sobre si me sentía valorada como trabajadora de casas particulares, no. Este es el final de nuestra experiencia. No es casualidad dónde ha quedado cada uno o cada una de ustedes hasta acá. Si los cuidados fueran hechos con corresponsabilidad e igualdad, posiblemente estaríamos más o menos en la misma franja. Pero miremos a nuestro alrededor. Porque hasta el momento que me hacen darme vuelta y ver a mis compañeros, yo no había dado cuenta que había llegado adelante de todos. Pude tener conciencia de todo lo que yo hacía y yo misma no lo veía. Ahora sí, muchas gracias. Queremos reconocerlos por todo esto. Aplausos. Gracias. Le voy a pedir que sigamos contando los cuidados que hacemos todos los días y repartamos mejor las tareas, porque todos y todas hemos sido cuidados por alguien. Cuidaremos o seremos cuidados algún día, porque el cuidado mueve al mundo. Contemos los cuidados. Contemos los cuidados. Contemos los cuidados. Ay, qué motivo mi video. Creo que es un video que nos hace reflejar a todas y todos, ¿no? Es justamente la última persona la que sale y que dice, con todas estas preguntas yo he tomado conciencia de todos los cuidados que yo realizo, ¿no?
Y es que es el día a día el que nos tiene en estas condiciones, ¿no? Es el día a día que no nos hace ver cuán importantes somos y cuánto trabajo hacemos todos los días 24/7, ¿no? Y es importante que se nos reconozca, es importante que se distribuya y es importante que tomemos acción sobre esta distribución desigual en la que vivimos todos los días. Bien, yo quiero dar por finalizada la exposición, pero no finalizado nuestro tiempo y es el momento en el que si gustan nos pueden compartir lo que han sentido en este momento, si tienen preguntas y si quieren compartirnos alguna cosa especial en este momento también, yo creo que va a ser muy valioso para todas las que estamos aquí. Gracias, señorita Diana, por su participación y hemos aprendido mucho más. Y quisiera que levanten la manito para que haya un orden de las compañeras que puedan haber, al menos, y para no abusar del tiempo, 3 compañeras que levanten la manito para que puedan participar por orden. Abajo hay un menú de una carita, ahí presionan y ahí sale levantar la mano. Entonces pueden levantar la manito y así en ese orden van a participar. ¿Pregunta? ¿Alguna duda? ¿No les quedó claro? Tal vez si se quieren presentar también, por qué están aquí, por qué les interesa tener un poquito más, ¿no?, de información. Estamos libres, todas estamos aquí para enriquecer nuestros conocimientos desde la experiencia, desde lo que nosotros sabemos. Hasta que las compañeras ya sé que se van a animar, quiero preguntar yo, la diferencia de género y de por qué dicen enfoque de género. Bien, sí, les puedo facilitar el link, perdónenme, Mirela, antes de que me olvide, voy a colocarles el link aquí, ahí se los mando. Bien, el género es una categoría analítica, ¿no? Es una categoría que nos permite analizar, ¿no? Es un enfoque. El género también es la forma en cómo vamos a diferenciar algunos roles, algunos estereotipos para hombres y para mujeres, ¿no? Lo que decimos es que nacemos con un sexo biológico, nacemos con el sexo se nos ha asignado, ¿no? Y eso está asociado principalmente a nuestros órganos genitales, ¿no? Si una persona nace con una vagina, se dice que es una mujer. Y si una persona nace con un pene, se dice que es un hombre. Pero cuando nosotros vamos creciendo, ya nuestro sexo determina la forma en cómo se nos va educando en la sociedad. En nuestra familia, lo que nosotros hacemos cuando es hombre es comprarle cosas azules, verdes, amarillas a nuestros niños, ¿no? Nunca les vamos a comprar cosas moraditas o rosaditas porque si lo sacamos a la calle van a decir, ¡ay, qué linda tu niña!, ¿no? Cuando es bebita o bebito. Pero hay ciertos mecanismos instalados en las personas que van a hacer que tengamos ciertas características para las mujeres y ciertas características para los hombres. Lo que nos permite mirar el enfoque de género es justamente estas diferencias, ¿no? Decir que no solamente en el ámbito, digamos, de los estereotipos, ¿no? Existen diferencias, sino que también en el ámbito de los roles de género, por ejemplo, ¿no? Y los roles que se nos asignan a las mujeres y a los hombres, ¿no? Esta división sexual del trabajo, por ejemplo, el enfoque de género nos permite decir que efectivamente hay diferencias, ¿no? Que las mujeres se nos asignan ciertos roles y a los hombres otros roles, ¿no? El enfoque de género también nos va a permitir decir que estas diferencias entre los hombres y las mujeres, al final, hacen que las mujeres frustren sus proyectos de vida,
salgan del mercado de trabajo, no lleguen a reinsertarse educativamente, no terminen, no terminen la universidad, no terminen el colegio, que las adolescentes terminen cuidando a sus hermanitos menores porque tienen mayores capacidades de cuidarlas, ¿no? Es decir, el enfoque de género nos permite mirar estas diferencias, ¿no? Estas diferencias que nacen a partir de la asignación, ¿no? De hombre y de mujer. Por eso decimos, por eso diferenciamos el sexo y el género, ¿no? El género es una categoría analítica, es algo que nos va a permitir analizar, ¿no? Y el enfoque es justamente esta perspectiva, esta forma de cómo vamos analizando y incluyendo este enfoque en todo lo que vayamos a hacer, en la política pública, en una malla curricular, ¿no? Existen mallas curriculares, es decir, estas estructuras que nos dan en el colegio, ¿no? Donde nos dicen, por ejemplo, en los libros, ¿no? En los libros no pueden seguir saliendo solo mujeres que se estén dedicando a cuidar a sus hijos, ya no más, ¿no? También hay que promover las figuras paternas responsables, estas figuras de paternidades en las que crean vínculos con los hijos, las hijas, ¿no? Porque esto también es ir deconstruyendo, es decir, transformando esos estereotipos de hombres y de mujeres, ¿no? O estereotipos femeninos y masculinos, entonces a través de la educación, ¿no? Y el enfoque de género te permite ser crítica con ese espacio, ¿no? El enfoque de género también te va a permitir decir, si tu niño es hombre, ¿no? Si tu niño quiere llorar, déjalo llorar. Si tu niño quiere expresarse de sus sentimientos, déjalo expresarse. Tu niño no tiene que ser más fuerte por ser hombre. Tu niño no tiene que contenerse el llanto por ser hombre. Y tu niño no tiene que tener 3 niñas a las que les guste, porque es hombre, ¿no? Y no tiene que ser más fuerte y más viril porque es hombre. No, no. El enfoque de género lo que te va a permitir es decir, deja a tu niño vivir tranquilo, vivir como el niño que es, y si tiene cosas que decir, que las diga, si quiere llorar, que lo haga, y si quiere ser fuerte y aguerrido, también que lo sea, ¿no? Pero va a partir de su propia personalidad. Y no hay que determinar ciertas características porque es hombre o porque es mujer, ¿no? Entonces, eso es lo que permite el género, ¿no? Mirar y cuestionar estas diferencias. Gracias, señorita Diana. ¿Alguna preguntita más, compañeras? O sobre el sistema de cuidados o su experiencia. La señorita Diana también a la vez va a tener presente lo que de repente el requerimiento de una misma para poder, ¿no?, aplicarlo más adelante y visibilizarlo también, ¿no? Quizás cuando ella esté presente en algún evento o reunión. No sé si alguien más quisiera comentar algo. Buenas tardes, soy una mamita de Pisco. Mi nombre es Rosa Sánchez. Tengo una hija de 25 años, tiene epilepsia de los 9 meses de nacida. He probado con uno y múltiples tratamientos, pero sus crisis no ceden. A mí me gustaría que acá en Pisco haya centros de capacitación, de rehabilitación para ellas, para que las personas con esa discapacidad se sientan útiles a la sociedad. Mi hijita cuando estaba pequeña, ella era una niña muy activa, participaba en los concursos de percentil ortográfico, en matemáticas sí nos rendía, contaba con los deditos, contaba con palitos. Una vez que pasó a secundaria ya vinieron los problemas. Los niños se burlaban de ella, le jalaban el cabello, y es ahí donde ella empezó a incrementar crisis, 40, 50, 60, sin contar.
Ahora ella está todo el tiempo en casa, son pocos los momentos que quiere salir, se cansa demasiado. Me gustaría que, como le vuelvo a repetir, que haya un centro de rehabilitación. Acá contamos con OMAPET, pero solamente de nombre. Nunca hay un espacio para nosotros poder conversar con la persona que está encargada de ello. Buenas tardes. Muchas gracias, señorita Diana, por las enseñanzas que está compartiendo con nosotros, que para mí es muy útil. Buenas tardes. Señora Rosa, muchas gracias. Permítame hacerle una pregunta, señora Rosa. ¿Usted cuando conoció el diagnóstico de su niña, usted recibió algún apoyo? ¿Cómo aprendió a contener, a poder abordar las crisis de su niña y de su hija ahora, ¿no? Sola. Aprendí en sus gestos, en su manera de hablar, en su mirada, en sus labios, que iba a tener una crisis. E incluso yo le he debido llevar a un neurólogo al Rebagliati y la miraba a mi hijita y le dije, doctor, va a convulsionar. Y el doctor me dijo, ¿cómo sabe usted? No sé, doctor, pero yo sé que va a convulsionar. Y justo en ese momento el doctor me dice, échale a la camilla. Y convulsionó mi hija. Que me ha enseñado el día a día con ella, la lucha con ella, verla. Su misma crisis me ha enseñado a saber cuándo se va a presentar una de las más fuertes. Señora Rosa, ¿usted actualmente trabaja? Desafortunadamente no trabajo. Trabajaba, sí. Era tenedora de libros, pero tuve que dejar todo por mi hija. Así es. Nosotros hicimos un estudio con UNICEF justamente para preguntarle también a las personas cuidadoras, y lo que nosotros podíamos ver es que muchas de las cuidadoras, la gran mayoría, habían dejado de trabajar para poder dedicarse enteramente a los cuidados de sus hijos, ¿no? Y esto cala, esto afecta a los derechos de las mujeres, no solamente, no solamente al de las personas con discapacidad, sino que las deja sin autonomía económica, las deja sin poder decidir las cosas importantes en sus casas, porque lamentablemente el tema económico siempre es el eje principal de la casa. Y cuando no tienes un trabajo y no puedes aportar, muchas veces es difícil tener esta conciliación y entre tu pareja, y muchas veces no tienes pareja, entonces es difícil depender de alguien más económicamente. Entonces cuando dejas el trabajo, dejas la mitad de tus derechos, ¿no? Y es una de las cosas que no podemos, no puede seguir sosteniéndose así las personas, ¿no? Porque el Estado también tiene la responsabilidad de hacerse cargo de las personas que tienen dependencia. Sí, gracias señora Rosa, yo le agradezco muchísimo. Para mí es muy valioso lo que usted me comenta, porque no solamente como alguien que puede contribuir en el diseño de la política pública, sino como profesional, yo siento que esto es esta retroalimentación que ustedes pueden dar aquí en estos espacios es muy importante, porque cada vez se visibiliza la problemática de las personas cuidadoras, ¿no? Y no es fácil tener estos espacios en los que podamos tener en cuenta todas las problemáticas que enfrentan. Sí, señorita Diana, quería comentarle, no sé si la compañera también se va a animar a comentar. Tenemos la compañera Patricia Lauman, que ella aparte también es madre migrante. Ella padece ahorita de muchas situaciones porque ella está sola, totalmente sola. Entonces, nosotros pensamos, y si supongamos a una de nosotras nos da un desmayo, o yo me pongo mal como a otras personas, ¿no? O la misma compañera que está solita 24/7 con su hijo joven, ¿no? Que de repente ella pueda dar su experiencia.
¿dónde hallamos ese acompañamiento, ese apoyo hasta que salga el sistema de cuidado? Porque no hay, señorita Diana, y en provincias peor, no hay nada, ¿no? Entonces, nuestras hijas, nuestros hijos, la mayoría, si nosotras nos ponemos mal y nos echamos en cama, ellos ni siquiera nos pueden alcanzar un vaso de agua. Entonces, es terrible esta situación porque, para empezar, los OMAPET no trabajan, señorita Diana. Ese es número uno. Si al menos la ley de discapacidad se cumpliera en un porcentaje, sería de gran alivio, pero no trabajan los OMAPET, son poquísimos en Lima, y eso, imagínense en provincias. Ahora, también el caso de la compañera Rosita, también no hay acceso a servicios de psicología para que la ayuden, porque también su hijita está pasando una situación bien difícil. No sé si quizás más adelante pueda coordinar esos temas de estas personas, o ver qué entidad, porque son situaciones bien complicadas ahorita que está sucediendo. La compañera Talía le daré pase y de ahí quizás terminamos. Talía, puedes comentar. Sí, buenas tardes con todos los compañeros y buenas tardes, señorita Diana. En mi caso, yo soy de Huánuco y ya la compañera Mireia sabe más o menos nuestro caso. En Huánuco, las OMAPETs, estamos bastante descuidados y como que ahí es una generación donde que el que está ahí el encargado, las encargadas de MAPET, ahí se quedan hasta jubilarse, creo, y lastimosamente que como que ellos no trabajan, o sea, no se ve el trabajo donde que se puedan apoyar a otras personas que tengan discapacidad o que requieran apoyo, porque hay muchas personas que ahí desconocen hasta qué es OMAPET, hasta yo desconocía. Yo, por situación de mi hijo y por muchas cosas, tuve que salir de Huánuco. Bueno, ahorita yo estoy acá por su tratamiento de mi hijito, pero vuelvo. Entonces, yo cuando regreso allá, a veces de vez en cuando y después del tratamiento de mi hijo, veo y sí seguimos en lo mismo y hay personas que ni asistencia ni les llevan al hospital a sus hijos, no saben ni qué es OMAPET, no saben ni si existe CONADIS, no saben, por último, ni registrado a sus hijos lo tienen así como, y son personas ya que tienen parálisis, sus hijitos, que han decaído bastante. Se ven casos así, peor cuando o sea, eso es el mismo Huánuco, y si vamos a pueblitos, ni registrados las personas, y yo de verdad, viendo esa situación, a veces me da bastante, me pongo en su lugar de los niños, y disculpen, pero, y aparte, que tanta cosa yo pasé, fue todo, o sea, porque de mi hijito es diagnóstico, es una enfermedad rara. Tuve que comprar medicamento que no había en el país. Luego cuando nos reunimos acá, recién hace un año se legalizó el medicamento de mi hijito, que es para el síndrome de West. Pasé mucho, ahorita él ya va a cumplir 6 años en septiembre, está casi 2 años controlado. Gracias a Dios consigo el medicamento como sea. Y él está avanzando bastante, ya está dando pasitos solo. Para mí es emocionante ver que él está comenzando ya a querer hacer muchas cositas. Pero ver toda esa situación, y aparte que el Estado prácticamente como que no nos ignora a veces, porque nos ignora completamente, peor si somos de provincia. Difícil cómo llegamos acá, porque las referencias, hay mamás que por el estrés del hospital ni quieren llevar a tratar a sus hijos. Es terrible la situación, todo eso. Y yo hoy día está escuchando la charla que hay derechos que a nivel internacional se han dado y como que un compromiso para el Estado. Y yo digo que hay que seguir luchando como compañeras y hay que exigir nuestros derechos. Bueno, ese es mi caso, señorita. Gracias. Gracias, Talía. Gracias por compartirnos. Definitivamente
hay un problema aquí estructural, ¿no? El tema del OMAPET, que debería ser uno de los servicios de los que ustedes podrían confiar, ¿no? Regularmente, que sé que está a cargo de las municipalidades, ¿no? De los gobiernos locales. Sería como dice Talía, ¿no? Como dijo la señora Rosa también, sería un paso importante para el apoyo de las familias si funcionaran, porque ya existe esta figura, ¿no? Ya existen personal asignado, ya hay recursos presupuestados para estas entidades, y que no hagan su trabajo es injusto para todas y todos, ¿no? Es decir, ahí ese es el principal, debería ser el principal servicio al que nosotros podamos ir, ¿no? Como personas cuidadoras de personas con discapacidad, y tendríamos que tener ahí cierto soporte, pero no lo estamos teniendo. Sí, señorita Diana, y les somos sinceras que dentro de nuestras reuniones y conversaciones también hemos hablado nosotras pensando que esperemos que cuando se dé el sistema de cuidado no sea similar que el OMAPET y quede en nada, ¿me entiendes? Y también el temor del bendito CISFO y que no sea para todas, o sea, a la vez nos animamos y exigimos, incidimos todo, pero también hay un temor, ¿no? A que de nuevo quede solo en papel y nada, ¿no? Ok. El temor de la focalización, señora Mirela, lo que usted dice, que sea realmente universal el tema del cuidado. Porque claro, cuando los gobiernos tienen poca plata, ¿no? Y más para estos temas, ¿no? Que son de protección social, ¿no? Reconocimiento de derechos, es justamente menos plata para estos temas. Entonces, lo que se hace es priorizar el gasto. Entonces necesitamos focalizar en las personas más vulnerables, ¿no? Y en este sentido son personas de vulnerabilidad económica, ¿no? Y por eso es que se utilizan esas herramientas como el CIFO al final. Pero pensemos en que el Sistema Nacional de Cuidados está teniendo una mirada más amplia, ¿no? No solamente desde la vulnerabilidad económica, sino de la vulnerabilidad de la pobreza del tiempo, como es lo que hemos hablado, ¿no? Y yo también quisiera pensar que el diseño va en ese sentido, señora Mirela, y la comprendo totalmente. Señorita Diana, muchas gracias. ¿Alguien más desea participar para, si no, ya cerrar? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carla Robles. Yo también soy mamita cuidadora, como muchas. En esta ocasión yo quisiera dar una acotación, ¿no? Bueno, yo siempre he recalcado el hecho de que las enseñanzas siempre nacen desde la casa, pero también hago hincapié bastante en que incentiven bastante en las escuelas el respeto hacia nuestros niños, ¿no? Hacia nuestros niños o en general hacia todas las personas con discapacidad. Porque yo he notado muchas veces que los niños, ¿no? Regulares en las escuelas se burlan de nuestros hijos. Pero para ello yo pienso que cada maestro, cada auxiliar, director deben estar ahí perennes y decirles, ¿no? O sea, que deberían, no sé, dar ¿cómo les explico? Una charla de capacitación para todos desde muy pequeños. ¿Por qué? Porque para que desde pequeños ellos aprendan a respetar, ¿no? A las personas con discapacidad en general. Porque, mire, ahorita yo tengo un niño, ¿no? Que tiene autismo severo, ¿no? Mi hijo mayor. Él tiene 13 años, ¿ya? Y tengo un pequeño de 6 años, que está en primero de primaria. Y mi hijito chiquitito me dice, mamá, ¿qué es mongolito? ¿Por qué le digo hijito? No, es que Amy, o sea, su compañerito, dice que tiene su vecino que es mongolito. O sea, ¿dónde está el respeto, no? ¿Dónde están las enseñanzas? Ya sea del padre, del maestro. No, yo he notado, no solamente en este caso, hemos notado en muchos casos en los cuales no enseñan a respetar, ¿no? A nuestros pacientes y en general a todos, ¿no? Todos los que padecen una discapacidad. Por ello yo siempre he hecho hincapié de que la educación hacia nuestros pacientes también nazca desde las escuelas, no solo en casa, desde las escuelas.
¿no? Esa era mi acotación. Eso es, de verdad, sí, es llamado como un bullying, pues, ¿no? Ese es bullying. Eso es algo que persiste desde hace muchos años y que no desaparece. Pero para ello yo por eso es que indico siempre, ¿no? Hacer hincapié para que pueda nacer el respeto desde desde casa y luego en el colegio, porque en el colegio es donde nuestros niños se forman. Y si en el colegio no se les va a dar tal vez una charla de capacitación para que ellos sepan respetar a las personas, entonces pues no estamos logrando nada, ¿no? Esa es mi preocupación. Y yo se lo dije también a la profesora de mi hijo. Señorita, ¿qué está pasando? Le digo, ¿por qué mi niño viene con ese tipo de comentarios hacia las personas con discapacidad? Y bueno, la misa, ay, no le he escuchado. Me dice, pero bueno, voy a conversar con la niña. Sí, señorita, tiene que conversar porque hablar con la mamá, qué sé yo, bueno, no sé, pero sí. Sí, a veces habla una sola, a veces no nos hacen caso, pues no, pero yo opino que todo debería ser, como le explico, tiene que partir desde el colegio, desde los profesores mismos, ¿no? Esa es mi preocupación y mi acotación para esta reunión. Gracias, Carla. Gracias. Sí, también lo he sentido, ¿no? El ámbito educativo es como, es la segunda casa de nuestros hijos, ¿no? Pasan muchas horas en el colegio y la forma en cómo los van a tratar ahí va a incidir, les va a afectar también en su propia vida, ¿no? También, bueno, desde mi experiencia también, mi niño cuando nota, ¿no? que hay un compañero que tal vez no puede hablar bien, que tal vez no se puede movilizar bien, ¿no? Es importante que nosotros como padres estemos atentos a eso, para que nosotros podamos decirles muy bien, pero entonces aliéntalo, entonces acompáñalo, escúchalo, juega con él, ¿no? Pero también tiene que partir, como lo decía Carla, desde la misma motivación la misma información que nos va a brindar la comunidad, el colegio, ¿no? Porque también es importante que las profesoras puedan informar a los padres que existen, que ese es un colegio inclusivo y que en el salón de sus niños van a haber personas con ciertas condiciones y que nosotros como padres deberíamos incentivar que nuestros hijos también sean inclusivos y acojan a todos los niños por igual. Muchas veces en los parques también se ve, ¿no? Niñas que miran raro, niñas que quieren excluir a ciertos niños, ¿no? Que excluyen a niños porque no se están desarrollando, no se están desenvolviendo igual que ellos. Y parte por ahí también como comunidad, ¿no? Que nosotros en ese momento, como padres, madres, estemos atentos a la forma en cómo nuestros hijos se van a dirigir a sus pares, ¿no? A los niños, niñas de su misma edad. Y de acuerdo con que tiene que haber esta comunicación como comunidad educativa, ¿no? Tiene que haber también una campaña de concientización, así como Patricia también lo comenta. Es muy importante que tengamos en cuenta que la vida de esos niños también depende de nosotros como comunidad, no solamente de sus familias, ¿no? Como los cuidados, ¿no? Como los cuidados, porque también necesitamos cuidarnos como comunidad y las personas con discapacidad, las personas que no pueden desarrollarse como otros, no están en las mismas condiciones, ¿no? No están en las mismas condiciones, porque la misma sociedad les genera esas discapacidades, ¿no? Sean capaces de desenvolverse con dignidad, con igualdad y como todos nos merecemos, ¿no? Entonces, sí es importante lo que Carla comenta, ¿no? El ámbito educativo es muy importante para el desarrollo de estas personas. Y para nosotros, y como cuidadoras, nos sentimos más tranquilas también cuando enviamos a un lugar seguro a nuestros hijos, ¿no? E hijas. Y eso también repercute en nosotras, ¿no? Como cuidadoras también. Benita Diana, muchas gracias. Y no sé si usted sabe tomar foto desde la computadora. Claro.
Pero no sé si las compañeras, las que deseen, prenden su camarita para que puedan tomar una fotito del recuerdo. Sí, sería súper bueno. Sí. Y el videíto, después ya conversamos sobre el videíto que está Me grabando. pasa, Yo le doy en detener ya, ¿no?